Prédica para los que quieran anotar, se llama Israel, el minutero de Dios. Israel, el minutero de Dios. Ahí está. Bien. Esta es una foto que la capté de un video que está circulando en internet, si usted lo puede poner, donde se escuchan las trompetas. El 1 de octubre de este año, en Israel, ocurrió un fenómeno extraordinario, que fue el comienzo del año 5777. Nosotros hicimos una celebración acá el domingo 2 de octubre y fue que el apóstol hizo sonar el shofar, dando inicio al año 5777, un año muy especial para el pueblo de Israel. Y yo he captado esta foto porque en Israel se escuchó las trompetas. Si usted se pone auriculares, cuando entra a YouTube y escucha, es impresionante. Es impresionante. A mí se me estremecía la piel cuando yo lo escuchaba. Es literalmente sonidos de trompeta. Y coincidió, por así decirlo, con la fiesta de los tabernáculos en el mes de octubre, que nosotros estuvimos en Israel. Y esto me llevó a predicar hoy sobre Israel, el minutero de Dios. ¿Qué significa? Que Israel va a marcar y está marcando los tiempos para la venida del Señor, para la venida del Señor Jesucristo, para los últimos tiempos, ¿sí? Yo hace unos años, creo que hace 1 o 2 años, se escuchó también por internet el WOM, no sé si ustedes lo escucharon, que se escuchó en Rusia, en Alemania, en Chile, que era como una vibración. Usted pone WOM en internet, era como una vibración que venía del cielo, como un ruido, por así decirlo, de muchas aguas. Eso ocurrió más o menos hace 2 años. Ahora este es un sonido literal de las trompetas del cielo. Incluso la NASA, por su orgullo científico, leía yo y decía la NASA niega que hayan sido sonidos de trompeta. Dice, sino que la NASA dice que ese es un sonido natural que hay en la Tierra. Cosas así. Y a mí me sorprende porque justamente en este último tiempo, donde el ateísmo, que en realidad no son ateos porque el ateo odia a Dios. El ateo que odia a Dios no es ateo, simplemente está enojado con Dios. ¿Usted vio esos ateos que odian a Dios? ¿Sí? Entonces, si el ateo dice que no cree en Dios, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que lo odie? Entonces, esto a mí me llevó, y nuestro viaje a Israel, que marcó tanto nuestras vidas, me llevó a traer esta prédica para ustedes. Hay un ruidito, acá, que el domingo pasado lo sacaste. Es un retorno que hace todo el tiempo un ruido, por favor, si lo pueden sacar los músicos. Sigue el sonidito, ¿no? Bien, aleluya. Y fíjense que en este tiempo tan precioso, yo quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 1, verso del 9 al 11, por favor. Si pueden prender las luces, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, 2 varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Este texto está hablando ya en el libro de los Hechos de que Jesús, ¿sí?, cuando asciende al cielo, ¿sí?, cuando es tomado, ¿sí?, él asciende al cielo. Muchos lo vieron, ¿sí?
Pero en ese momento se le aparecen dos varones vestidos de blanco que dice, así como ustedes lo ven elevarse, como ustedes lo ven ascender, así vendrá otra vez. ¿Sí? Ya Jesús en el Evangelio de Juan les había dicho a sus discípulos que Él se iba a un lugar a preparar para que estemos nosotros también con Él. Y quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, del 1 al 3, por favor. Evangelio de San Juan, capítulo 14, del 1 al 3. Muchas de estas palabras son muy conocidas para todos, pero quiero que usted vaya haciendo una hilación de los textos, porque usted, si es de esta casa apostólica, usted tiene que ser un experto de saber los textos de la venida del Señor, porque es inminente. Yo le decía a mi esposo, le digo, tengo una necesidad de hablar de la venida del Señor, porque los que somos viejos en el Evangelio, yo me acuerdo que cuando yo me convertí, yo quedé tan marcada cuando mis primeros pastores me predicaron sobre la venida del Señor, que sacudió mi vida tremendamente. Y luego cuando pasaron los años un poco que uno a veces deja de predicar ciertos temas hasta que el Espíritu Santo nos pone la inquietud en nuestro corazón. Y usted tiene que ser un experta en la palabra. ¿Por qué tenemos que estar preparados? ¿Cómo me tengo que preparar para la venida del Señor si es que no lo estoy? Y mire lo que dice Juan 14:1, no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mis padres hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense que cuando nosotros escuchamos esta palabra, a veces tenemos un conocimiento limitado, pero tenemos que pedirle al Señor, Señor, revélame los aposentos, revélame el lugar donde yo voy a estar. Necesito saber, necesito anhelar y amar tu venida. Necesito amar ese lugar, porque el Señor nos está preparando un lugar. Dice que cuando Él ascendió, Él se fue a preparar un lugar para nosotros, un lugar extraordinario. Y fíjense ustedes que cuando nosotros anhelamos, Dios nos muestra. Cuando nosotros anhelamos en el Espíritu, después les voy a contar unas experiencias que tuvimos antes de nuestro viaje a Israel. El Señor me mandó a que hiciéramos un retiro de intercesoras en el Valle de la Sala. Estuvimos allí en un bosque de las acacias. Subimos 57 mujeres y allí empezamos a buscar lo sobrenatural, la palabra de Dios. Estábamos preparándonos para recibir lo que el Señor tenía, ¿sí? Y el Señor empezó a activar en lenguas y el Señor empezó a activar también las visiones, las revelaciones, porque necesito que se me revele. Necesito que se me revele. Los niños, por ejemplo, que están muy abiertos espiritualmente, ellos reciben el lugar, reciben el aposento. Yo he charlado con niños, cómo ven el lugar que Jesús le preparó. He hablado con una jovencita que hasta ella pudo hacer un dibujo de esos aposentos tan preciosos, cómo era la cama, cómo era su cuarto, cuántos colores había, las cosas que había, las cosas que a ella le gustaba. Y yo me gozaba porque digo, Señor, tú estás trayendo revelación. ¿Por qué Dios trae esa revelación? Porque anhelamos más. Que esa palabra que está allí, dice, porque en la casa de mi Padre Él va a hacer muchos aposentos, va a hacer muchos lugares especiales. Amén. Los más hermosos para cada uno de nosotros. Los más extraordinarios que nuestro ojo nunca haya visto.
ese lugar donde Jesús ya se fue a preparar, ya lo tiene ese lugar, pero necesito que ese lugar me sea revelado. Amén. Ese lugar me tiene que ser revelado a mí a través de esa búsqueda espiritual. Y tenemos señales antes del fin, como esa que yo le mostré de las trompetas, ¿sí? Pero una de las señales tan importantes donde se cumple la palabra de Dios es, anote usted, en 1947, cuando el pueblo de Israel vuelve, ¿sí?, y se forma la nación de Israel. El 14 de mayo de 1947, Israel vuelve a ser nación entre las naciones. Usted tiene que saber que esa es una profecía que se cumple, una profecía que se cumple. Varios textos dichos por los profetas de la antigüedad se cumplen el 14 de mayo de 1947. Porque Israel, el pueblo de Israel, a causa de su desobediencia y de su rebeldía, ¿sí?, son esparcidos por todos lados del mundo. Estuvieron esparcidos 2500 años aproximadamente, pero ellos no perdieron su cultura, no perdieron su idioma, no perdieron el adorar a Dios, no perdieron, ¿sí?, los mandamientos que estaban en el Antiguo Testamento. ¡Qué tremendo! Y cuando sucede esto, ¿sí?, y que Israel es nombrada nación entre las naciones, se cumple esta palabra que quiero que veamos en Isaías 66:8, por favor. Tenemos la palabra donde se cumplen. Hay muchas palabras, no vamos a decir todos los textos porque quiero avanzar. Dice así Isaías 66:8. ¿Quién supo de algo semejante? ¿Quién vio alguna vez tal cosa? ¿Puede un país concebirse en un solo día? ¿Acaso una nación puede nacer de repente? Pues Sión dio a luz sus hijos antes de tener dolores. Qué tremenda palabra, ¿sí? Fíjense que Israel no tenía tierra porque todo era Palestina. Cuando nosotros vamos a Israel con mi esposo, nosotros todo el tiempo decimos es Israel, estuvimos en Jerusalén, nos estudiamos los mapas, pero hay gente que le nombra todavía Palestina. Yo estoy en Palestina, ¿ah?, y lo llama Israel. Palestina era antes. Yo me acuerdo cuando estudiaba geografía en la secundaria, hablábamos de Palestina, ¿sí? Pero nosotros tenemos que saber que esa tierra Dios le permite volver al pueblo de Israel para el cumplimiento de estas profecías. Y vamos a ver otra tremenda palabra. Dice Zacarías 8:7. Otra palabra que Dios corrobora, ¿sí?, esta profecía. Zacarías 8:7 dice así, y vamos a ir al 8:8 también. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Miren, yo salvaré a mi pueblo del país de oriente y del país de occidente. Yo los traeré y los haré habitar en el corazón mismo de Jerusalén, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios en verdad y en justicia. Qué tremenda palabra. Ahí está hablando, ¿verdad?, de una palabra profética que se tenía que cumplir. Porque imagínense ustedes, ni idioma había en Palestina, ¿sí?, pero los judíos, ¿sí?, los israelitas vuelven a su tierra prometida. Y no solamente eso, sino que ese año, 1947, Israel es formada como una nación entre las naciones en un solo día. Amén. ¿Usted va entendiendo? ¿Sí? Usted tiene que saber esto, muy importante. Y luego, Ezequiel 11:17, por favor. Ezequiel 11:17, otro texto importantísimo que se cumple en 1947. Dice así, Ezequiel 11:17. Y diles también, así ha dicho Dios el Señor,
yo volveré a recogerlos de entre los pueblos y naciones por las que estén esparcidos y les daré la tierra de Israel. Amén. Esta es una palabra, imagínense, los profetas estaban profetizando, ¿sí? Pero nosotros, los que estamos viviendo en este siglo, lo podemos ver, podemos entender la palabra en el cumplimiento. Amén. Y fíjense que también hay otra fecha muy importante, que es 1967. Y por supuesto, también luego se establece en el 1948, se establece ya definitivamente la nación de Israel, si usted ve en internet, pero también ocurre algo en 1967. ¿Por qué les lanzo estas fechas? Porque los que estudian escatología están muy pendientes de estas fechas. Hay otro texto que no lo voy a dar, pero que analiza cómo es exacto el mes y la hora que predijo, ¿sí? Lo tengo acá el texto, es Ezequiel 4, con respecto a por qué recién en 1947 el pueblo de Israel es una nación entre la nación. Porque había un castigo de parte de Dios al pueblo de Israel, porque Dios le devuelve un castigo 7 veces mayor porque era un pueblo rebelde. Pero fíjense qué pasa en 1967, es la guerra de los 6 días. Ahí, bueno, Israel es atacado por Siria, es atacado por Egipto, hay un montón de problemas, de guerra, pero Israel vence. Que se llama la unificación porque ellos ganan más parte de la tierra. Tuvieron que pelear la guerra en el Sinaí, bueno, una serie de cosas. ¿Por qué son importantes estas dos palabras? Estas dos fechas. Y quiero que vayamos nosotros, ¿sí?, a Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 13, verso 24. ¿Me está siguiendo? Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros, me acuerdo que cuando habíamos recibido esta palabra por primera vez, con mi esposo, con el apóstol, estábamos maravillados porque podíamos ver el cumplimiento de la palabra profética en 1947. Por esa razón nosotros tenemos que saber que Israel es el que marca los acontecimientos apocalípticos, el tiempo del fin. Y mire lo que dice Marcos 13, 24. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles para reunir de los 4 vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pasamos al 32. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¡Wow! Estén alertas, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y los encuentre dormidos.
Lo que les digo a ustedes, se los digo a todos, manténganse despiertos. Y quería hablar de ese versículo cuando dice, el sol se oscurecerá. Y ahí me va a poner en pantalla 2 fotos del sol. Ustedes saben que el sol se está apagando. Esto científicamente está comprobado. Yo tengo mi hermana que es científica, que vive en Inglaterra, y ella trabaja en la Comunidad Europea con científicos de alto nivel. Y el sol se está apagando, pongamos la primera, fíjense la primera plaquita, esas manchas negras del sol. El sol se está apagando porque se está consumiendo su helio. Fíjense ustedes que cuando nosotros prendemos un fósforo, voy a dar un ejemplo, digamos, muy casero, pero cuando nosotros prendemos un fósforo, el fósforo primero hace una llamita chiquita y luego hace así, ¿sí? El sol se está apagando, pero a su vez se está calentando más. Y pasamos a la otra imagen, por favor. Fíjense, ahí está el sol. El sol tiene distintos ciclos de vida, ¿sí? El sol en el año 2016 es donde más calentó, donde más se calentó. El sol se está calentando de tal manera que también se están derritiendo los glaciares. También hay un desequilibrio, ¿verdad?, en nuestra, por así decirlo, planeta, ¿verdad? Porque están ocurriendo estas cosas. Algunos le echan la culpa a la capa de ozono, que esto, que aquello, pero Dios nos habla en la Biblia que viene un tiempo, ¿sí?, donde el sol se oscurecerá. Es justamente en el tiempo del fin, en el tiempo que quizás yo estaré o yo me iré con el Señor cuando sea el arrebatamiento de la iglesia. Yo les quería traer esta inquietud a ustedes porque los científicos, obviamente mi hermana y su esposo, que también es científico, son agnósticos, pero ellos hacen todo el análisis, ¿sí?, de por qué está ocurriendo esto, qué está pasando con el sol, qué está pasando. Fíjense que nosotros, por ejemplo, en Inglaterra y en Estados Unidos, donde vive en Nueva York, mis hermanos, nunca se usaba aire acondicionado, por ejemplo. O sea, era un ventilador. De hace más o menos 10 años atrás, no se puede estar en el verano sin aire acondicionado en Nueva York y en Inglaterra. O sea, han cambiado tanto el clima a causa justamente de que el sol está calentando más porque está consumiendo el helio, que es ese gas para prenderse. Entonces, estas señales nos tienen que llamar la atención, porque cuando yo busco en la Biblia y veo lo que está pasando en el mundo, digo, wow, me tengo que preparar para la venida del Señor. Me tengo que preparar porque estoy escuchando el minutero de Dios. ¿Vieron cuando uno tiene ese reloj que es medio insoportable? Tic-tac, 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 ¿eh? Que está ahí. Pero así es, nos tenemos que preparar para este tiempo. Gloria a Dios. Y otra cosa que me llama la atención, y podemos prender la luz, en el Evangelio de Marcos, que dice, les aseguro, en el verso 13:30, les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas las cosas sucedan. Nosotros habíamos sido muy entrenados en los primeros tiempos de convertidos, le estoy hablando año 86, con mi esposo, porque escuchábamos un hermano que le hablaba, imagínense el año 86, él decía, y hacía esta enseñanza, cuando Jesús dice, no pasará una generación hasta que estas cosas sucedan, se calcula una generación, puede ser 60, 70 u 80 años, ¿sí? Lo que dura una generación, lo que dura una persona. Y si nosotros hacemos el cálculo, ¿sí?, hacemos el cálculo, una generación desde 1947, usted le sume 60 años, ¿cuántos son? 2007, 70 años, 2017. ¿Usted ha hecho el cálculo? Hágalo al cálculo.
Hágalo al cálculo. El año que viene, en el 2017, se cumplen, ¿sí? Lo que es los 50 años, por así decirlo, de la independencia de Israel, que es 1968. Entonces, cuando nosotros, obviamente que dice que el día y la hora, ni el Hijo sabe, solamente el Padre. Pero nosotros tenemos que estar atentos. Yo me acuerdo cuando el pastor José Olowati, que ya falleció, que él estaba en California, y nosotros escuchábamos una radio de onda corta, y él predicaba sobre esto y decía, bueno, quizás el Señor venga en el año 2018. Nosotros decíamos, en el año 86. Pero el 2018, ¿cuánto falta? No nos preocupemos. Porque claro, la gente da fecha. Obviamente que yo no le estoy hablando de una certeza, porque el día y la hora nadie lo sabe, pero nosotros, la iglesia que está despierta, la iglesia que está vigilante, tiene que vivir, escuchen bien, como si fuese que el Señor viene ahora, pero con una proyección en mi propósito, con una proyección de 100 años adelante. ¿Me está entendiendo? Yo necesito vivir como si fuese que el Señor viene ya. Estoy preparada, estoy preparado, soy vigilante o estoy dormido, como dice acá. Estar vigilante, dice Marcos. Estén alertas, vigilen. O sea, Dios está haciendo un llamado a todos nosotros a que podamos despertar nuestro espíritu. El 13:35, por lo tanto, manténganse despiertos. Dice, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa. Y dice el 36, no sea que venga de repente y los encuentre dormidos. ¡Wow! Señor, yo no quiero estar dormido. Yo no quiero estar dormida, ¿sí? Y muchos dejan de velar, porque también hay una palabra que dice, y vamos a ir a Mateo, por favor, no me quiero adelantar a la palabra. Dice así en Mateo 24, desde el 3 vamos a poner, ¿sí? Más tarde Jesús, sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado que nadie los engañe, advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerra y rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Esta palabra, cuando nosotros empezamos a mirar lo que acontece alrededor del mundo, lo que acontece acá en Argentina, con el movimiento de LGTB, que odian a los cristianos, odian a los católicos, odian las iglesias, ¿sí? Y se levantan falsos profetas, ¿sí? En donde el mismo Papa Francisco dijo que él está de acuerdo con el matrimonio homosexual. Y él está de acuerdo con muchas cosas que prohíbe la Biblia. Y muchos pastores en los medios de comunicación, ¿sí?, lo pusieron a él como un ejemplo de un hombre de Dios. Porque vino un tiempo de ceguera,
vino un tiempo de engaño, vino un tiempo de los falsos profetas. En un instituto bíblico lo llamaban al Papa, que decían que era el Papa evangélico. Entonces, cuando nosotros vemos, tenemos que tener discernimientos. Nosotros, nuestros ídolos, por así decirlo, nuestros máximos exponentes a nivel nacional, que nosotros los admirábamos, por así decirlo, y honrábamos como hombre de Dios, le fueron a besar el anillo al Papa, siendo que dice Dios que no tenemos que, ¿cómo se dice?, inclinarnos ante ningún ser humano, ni siquiera delante de los ángeles, sino solamente delante de Dios vivo y verdadero. Entonces nosotros estamos viendo la apostasía, los falsos profetas, el odio a lo que se llama cristianos. Todavía nosotros no hemos sido perseguidos, que venga acá una turba de homosexuales y que nos tiren huevo y que empiecen a insultar porque acá se predica romano sobre lo que dice Dios. Que no se echará varón contra varón, con varón, y que apostatarán de la fe. Entonces, en otros países como Suecia, nosotros estuvimos en Suecia, y en Suecia el pastor fue preso por predicar romanos. Fue preso. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no van presos los rabinos? Que en la Torá también habla de esto. ¿Por qué no van presos los sacerdotes musulmanes? Porque la persecución es en contra de la iglesia de Cristo. Usted lo tiene que saber bien, porque el pueblo judío, ¿verdad? La Torá que ellos tienen prohíben todas estas cosas. Pero ¿por qué no persiguen? ¿Por qué no meten preso a un rabino? Tenemos que saber leer los acontecimientos. Y dice acá, ¿sí? Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero nosotros necesitamos, ¿sí?, estar firmes, mantenernos firmes en la fe, firmes en lo que hemos determinado nosotros. Cuando hemos dicho, Señor, yo quiero servirte, Señor, yo quiero seguirte, no te abandonaré, como decía acá Marcos. La perseverancia, pase lo que pase, caiga quien caiga, te seguiré hasta el final de mis días, porque yo creo en esos aposentos, yo creo en ese lugar eterno, yo creo lo que está preparando mi papito, mi Dios para mí. Amén, aleluya. Y vamos a ir ahora a la segunda carta de Pedro, por favor, verso 3, aleluya. Seguimos hablando del Señor. Dice segunda de Pedro 3:1. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarle la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrán gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde los tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón.
En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo esto será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra. Cuando nosotros empezamos a leer y le pedimos, Señor, revelame esta palabra, esta tierra, Dios ha emitido juicios y decretos sobre la tierra, ¿sí? Pereció la tierra por el agua en el diluvio, hubo decretos y palabras que se han cumplido y la tierra está reservada para el fuego. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Estaremos como iglesia sobre la faz de la tierra en el tiempo del fin de las cosas? Cuando sea el fin de las cosas, ¿estaremos nosotros? Y miren lo que dice la palabra. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 4:15. Porque a veces cuando leemos esta palabra nos asustamos y decimos, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? Dice Primera de Tesalonicenses 4:15. Le decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta el que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, anímese unos a otros con esta palabra. Dentro de lo que es la escatología, el tiempo del fin, hay distintas posturas que quizás usted, si es un estudioso teólogo, hay una postura premilenial y postmilenial, que el Señor Jesús va a venir antes del milenio que habla la Biblia, el milenio del gobierno de Cristo sobre la tierra, luego es enjuiciado Satanás. Otros dicen que Jesús va a venir después del milenio, después que sean restauradas todas las cosas en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra. En realidad, nosotros, el día y la hora solamente lo sabe el Padre. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es prepararnos espiritualmente para poder ser esa iglesia que sea arrebatada en el aire. Y no quedarnos para la gran tribulación. En la gran tribulación también hay una oportunidad para la iglesia. Pero es durísimo lo que le pasa a la iglesia en la gran tribulación. Y quiero que sigamos ahora a Santiago. Lucas. Lucas 17. Es tremenda esta palabra. Vamos a leer bastante hoy, ¿sí? Bastantes textos vamos a leer, porque es importantísimo que usted aprenda. Dice así, 17:24, por favor. Porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que refulgura e ilumina el cielo de uno a otro extremo. Pero antes Él tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. Tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca, entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot.
comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarla. Asimismo, el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. El que procure conservar su vida, la perderá, y el que la pierda, la conservará. Les digo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama. Una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán moliendo juntas. Una será llevada y otra será dejada. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Fíjense, cuando nosotros empezamos a entender esta palabra, ¿qué significa? Que una será dejada y que la otra será tomada. Significa que una persona es la que estuvo despierta y estaba alineada, estaba madura. Quiero hablar de la iglesia madura. Jesucristo viene a buscar una iglesia madura, una iglesia que se llama iglesia primicia. Anote, iglesia primicia, una iglesia madura. ¿Qué es una iglesia madura? Cuando el fruto ya está listo, cuando ese fruto está para comer. Es decir, que el que es dejado es un fruto que todavía no está listo. El que es dejado en la cama, el que es dejado en el campo, dice, estarán dos. Imagínense un matrimonio, qué tremendo, que la esposa sea tomada y el esposo sea dejado. En una iglesia que quede el pastor y que la mitad de la congregación sea arrebatada. ¡Wow! Dos hermanos, dos amigas, una será tomada, la otra será dejada, porque tiene que venir un tiempo, ¿sí? Va a venir un tiempo apocalíptico en donde la iglesia que quede, que es el rebusco, anote ahí, el rebusco. Cuando hay una cosecha, esa iglesia primicia, el fruto ya está listo, está la cosecha, pero el rebusco es lo que queda tirado. Yo veo ahí cuando veo los limoneros, todos los limones hermosos se exportan al extranjero y nosotros nos venden el rebusco. ¿Ah? Los limones que levantan del piso y andan los vendedores y le venden esos limones todos, ¿cómo se llama? Con peste y un montón de cosas, porque quedó el rebusco. Así va a pasar con la iglesia. Así va a pasar. Jesús viene a buscar una iglesia madura, una iglesia primicia. Lo primero, el fruto de la madurez. Usted no puede darse el lujo de ser siempre una persona que no crece en el Señor, que siempre está estancada, que siempre pone pretexto, que no voy a hacer ningún tipo de escuela, no voy a estudiar, no voy a hacer la escuela de ministerio, o quizá usted no va a una célula. Usted tiene que crecer, tiene que madurar. No podemos ser un niño que no crece, un niño que siempre tiene 3 años, 4 años, 7 años, no puede tener el mismo tamaño, porque si no está enfermo, tiene un problema, tiene una atrofia. Nosotros como cristianos necesitamos crecer, amar la palabra, amar la revelación, amar el propósito. Necesito amar el propósito, como decía acá Marcos, me sostuvo la palabra, el propósito, el llamado, el propósito me sostuvo, la perseverancia. Necesitamos madurar. Señor, ya no quiero estar en la chatura. Necesitamos estudiar la palabra, necesitamos aprender a interceder, a hacer guerra espiritual por nuestras vidas. Señor, no entiendo, pero ábreme el entendimiento. Quiero tu revelación de tu venida. Quiero la revelación de tus lugares allá en el cielo. Qué tremendo. Lo que Dios quiere que nosotros nos preparemos y que quiere que, y hay un mandato, enseñen esto. Tenemos que enseñar la venida de Jesucristo. Tenemos que enseñar cuál es la iglesia que Dios quiere. La iglesia que viene a buscar es la novia ataviada, la novia con un vestido
sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Una iglesia purificada. Pero cuando empieza a explicar que uno estará en la cama, uno será tomado, el otro será dejado, significa que no todos seremos arrebatados. Y dice un texto que no lo tengo anotado, dice, ay de las que estén encinta, ay de las que tengan niños en brazos. Y yo le preguntaba, justamente estábamos hablando con mi hija María, digo, María, ¿vos qué opinás de este texto cuando habla de la venida del Señor? Yo creo que las mujeres embarazadas van a quedarse su bebé en el vientre, porque el bebé es del Señor. Y las mujeres que tengan acunando bebé, ese bebé va a ser arrebatado. Qué tremendo. Dice, ay de las que estarán embarazadas, encintas, ay de las que tendrán bebés en los brazos para el tiempo del fin. ¿Por qué tanto hay? ¿Por qué tanto hay? Tenemos que pedirle al Señor la revelación. Vamos a ir a Apocalipsis 7:13. Gloria a Dios. Ya vamos, ¿cómo dice la recta final, como dice el apóstol? Aleluya. Nosotros estuvimos en Israel y nosotros le preguntábamos a nuestro guía, que era hebreo, que contamos, que era un muchacho, digamos, no era cristiano, pero él para hacerse guía turístico estudió toda la Biblia, tienen cursos de Biblia y todo. Sabía casi como el apóstol. Era impresionante cómo manejaba la Biblia. Obviamente que no tenía la revelación por ser un hebreo, pero nosotros le preguntamos, contanos, ¿qué pasa? ¿Cuándo se habla de la reconstrucción del templo? Porque para que venga la gran tribulación, cuando habla de la gran tribulación, en la gran tribulación, usted tiene que saber, y lea el libro de Daniel, tiene que estar de nuevo construido el templo. Y nosotros cuando estuvimos ahí está el muro de los lamentos, que es un pedacito nomás de lo que queda del segundo templo, porque el primero fue destruido totalmente, el primer el primer templo de Salomón. Y usted ve que hay está todo la parte de las mujeres y la parte de los hombres. Pero acá hay una especie de como rampla y yo le pregunto, ¿para qué va? Porque usted la ve a la cúpula de la mezquita de Omar en esa foto que aparece toda dorada, esa es la mezquita de Omar. Entonces se sube y ahí nomás, del otro lado, está el patio de la mezquita de Omar. Allí los musulmanes dicen que, ¿cómo se llama? Descendió Alá y no sé qué cuántas cosas. Pero para que se construya el templo, tiene que desaparecer la mezquita de Omar. No se puede construir el templo de Dios si no desaparece o hay una guerra. Entonces yo le preguntábamos a nosotros ¿y vos qué opinás de la reconstrucción? Y bueno, dice, hay escuelas, escuchen, rabínicas que están preparándose. Hay rabinos, se está haciendo los utensilios, se está haciendo los trajes, el efod, todo se está haciendo lo que es la parte de lo que va adentro del templo. Hay escuelas rabínicas que ya están listas. Entonces, yo le contaba que nosotros habíamos leído unas revistas de Israel hace unos años, le estoy hablando hace 10 años atrás, que decían que con la nueva tecnología, el templo de Salomón se podía reconstruir en 6 meses, construir en 6 meses. Hace 10 años o más que leí yo esta revista hebrea, con toda la tecnología. No sé cuánto llevaría construir el templo. ¿Y qué va a pasar en la tribulación? En el templo se va a hacer un sacrificio de un cerdo. Se va a hacer un sacrificio porque va a ser cuando esté reinando el anticristo. Se va de alguna manera a hacer lo que se llama la gran abominación en el templo. Nosotros creemos, por lo que entendemos en el Espíritu, que la iglesia de Cristo no estará en ese tiempo. La iglesia verdadera, la novia y la esposa. Y miren lo que dice Apocalipsis 7:13.
Entonces uno de los ancianos me dijo, ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son y de dónde vienen? Yo le respondí, Señor, tú lo sabes. Entonces él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Son los que han lavado y emblanquecido su ropa con la sangre del Cordero. Y más adelante habla de que aquellos que fueron decapitados, los que queden, esa persona que quedó, que no fue arrebatada con la iglesia, y luego que es arrebatada la iglesia cree, son ese rebusco que va a quedar para salvar a los que se quedan. Va a haber una persecución como nunca antes del pueblo de Dios. Tremendo. Una persecución, ¿sí?, que van a ser probados con la decapitación. A mí me conmueve y a su vez me da un gran temor. Hace 1 año y medio creo que tuvimos la visita de un pastor de Puerto Rico. Yo tengo ahí todos sus estudios. Él enseña escatología. Y él hizo una investigación que en ese año, hace 2 años, ya vino este predicador. Tenía una información extraoficial que en Francia, ¿sí?, Estados Unidos le pidió a Francia que fabricara 1 millón de guillotinas. 1 millón de guillotinas. Guillotina es de Guillotín, que es el creador de la guillotina. Y curiosamente, cuando nosotros vemos a lo largo de la Biblia, ¿sí?, cómo Satanás se ensaña tanto, ¿sí?, y quiere la cabeza de Juan el Bautista. La cabeza de Juan el Bautista. Entonces, nosotros cuando empezamos nos contaba también este pastor, yo ahí tengo todos los textos, a veces no tengo tengo el material, no tengo tiempo de estudiar, pero nos contaba que en Estados Unidos, no me acuerdo en qué lugar, están construyendo, se llama complejo habitacional. Pero dice que este complejo habitacional no tiene baños. No tiene lugar para el agua. Entonces él hacía un estudio de que es muy probable que ese lugar ¿se acuerda cómo la gente que está presa, la gente que está ya para morir, la gente que no le van a dar ni agua y que estén como animales? Esto es tremendo lo que está pasando. Esto es tremendo lo que está pasando. Eso me tiene que movilizar a decir, Señor, yo quiero ser esa iglesia madura. Amén. No me quiero quedar. Quiero ser esa iglesia madura que sea arrebatada cuando tú vengas. Amén. Aleluya. Y muchas veces no queremos crecer. No queremos evangelizar. No queremos hablar de que Jesús viene pronto. Nos da vergüenza. Señor, tengo que romper el límite de la vergüenza. A mí me avergüenza de que no haya habido un nuevo. A mí como pastora me avergüenza, yo les soy sincera, que no haya gente nueva. Porque nosotros necesitamos pedirle al Señor, Señor, quiero evangelizar. Ayúdame a poder predicar, a poder traer esa persona que está necesitando ser salva, que está en la ignorancia. Nosotros necesitamos activarnos en el mandato divino, ir y hacer discípulos, no solamente hacerlo recibir, sino seguirlo, ¿sí?, hasta que crezca, hasta que llegue a una estatura. No podemos ser una iglesia indolente. ¿Sabe qué es ser indolente? Que no me duele que los demás se vayan al infierno, que no me duele si ellos se van a quedar, total, yo me voy a ir. Eso es una iglesia indolente. Necesitamos pedirle, Señor, yo quiero tener ese amor, yo quiero ser una persona activa, no quiero ser una persona tibia, no quiero ser una persona que estoy sin dar fruto. Necesito dar fruto. Amén. Necesito, si hasta aquí has sido un cristiano de muchos años y no has dado fruto,
O ha habido un tiempo donde has dicho, bueno, yo ya no voy a predicar más, yo ya he tenido mis discípulas, ya he tenido mis discípulos y bueno, yo ya le he demostrado al Señor de que yo puedo. Pero estamos viviendo un tiempo de la gran cosecha. Hay una palabra que Dios nos dio el 9 de julio, que Dios nos daría influencia, gente y recursos. Necesitamos decir, Señor, y saben una cosa, cuando predicamos, el Espíritu Santo fluye y toca el corazón de la persona. Cuando predicamos con el amor de Dios, cuando damos gracias por la persona que nos predicó el Evangelio, cuando podemos honrar, ¿sí?, a los que nos predican, a los que nos enseñan, a nuestros maestros, a nuestros pastores. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y quería contarle una experiencia. Que hay un respaldo divino en esta casa. Cuando fuimos allá al Valle de la Sala, subimos 57 mujeres. De las 57 mujeres, había 12 mujeres que no habían recibido el hablar en lenguas, con la señal visible de hablar en lenguas. Entonces, para que usted sepa, la persona que no habla en lenguas no puede pasar a otro estadio espiritual de recibir interpretación de lengua, de recibir visiones, de ser vidente. El primer nivel para empezar a recibir lo sobrenatural es hablar en lenguas. Entonces empezamos a rodear a estas mujeres y las 12 recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Fue extraordinario, porque todas las que ya habían recibido el bautismo y ver que las otras hablaban en lengua, que lloraban, que se caían, que pronunciaban 2 o 3 palabritas en lengua, hubo un respaldo divino. Y ahí empezó una activación. Usted tiene que decir, yo quiero ser activada. Amén. Yo quiero ser activado. Aleluya. Y una de las cosas que experimentamos con mi esposo cuando estuvimos en la tumba vacía. Allá en Israel, en Jerusalén, hay un jardín de la tumba que se llama, es a las afueras de la ciudad donde allí fue enterrado Jesús. Y la experiencia fue muy fuerte porque uno experimentó lo que es el poder de la resurrección. El poder de la resurrección, el poder que vence al mundo, que vence al pecado y vence a la muerte. Y en esa experiencia que fue tan fuerte que yo lloraba, yo no me quería ir porque era como que yo estaba ligada a ese lugar. Nuestros compañeros que veníamos en el tour, ellos ya se habían ido porque ya habían estado en la tumba varias veces. Nosotros era la primera vez que estábamos. Entonces, Dios nos regaló un momento precioso porque se fueron estos turistas y hubo un momento que no había nadie, solamente estábamos nosotros con mi esposo. Y fue una experiencia pero tan fuerte, y justamente quiero orar enseguida por ustedes para impartirles. Fue tan fuerte que el Señor me permitió, los otros días estábamos en un culto acá, y Dios me permitió ver algo, una visión de la tumba, cuando Jesús salía por la puerta. Fue extraordinaria esa experiencia, porque para mí se ve que yo estaba necesitando no solamente ver la tumba vacía, sino verlo al Señor que salía de ese lugar. Hay una impartición que yo quiero hacerles a ustedes. Quiero animarles a que pasen al frente. Hay gente que dice, no, yo no voy a pasar al frente porque no tengo miedo, porque no sé si me voy a manifestar, porque no sé, y empiezan con las dudas y empiezan con los interrogatorios. Pero yo te animo, ¿sí?, que si quieres ser esa iglesia madura, es tiempo de activarte. Amén. Es tiempo de cerrar un ciclo antes que empiece el 2017. Cerrar un ciclo de postergación, cerrar un ciclo de no puedo, cerrar un ciclo de que, me fue tan mal. Debes saber que Dios te da una nueva oportunidad. Yo voy a pedir al Ministerio de Alabanza que esté subiendo acá. Nos da una nueva oportunidad a todos, a cada uno de nosotros,
de empezar un 2017 diferente, un 2017 en victoria. Quizás has dicho, bueno, de todos mis años este fue el peor. Pero el Señor te dice que te seques esas lágrimas y que mires adelante, que no mires atrás, sino que mires adelante a la meta del supremo galardón. Amén. Aleluya. Ponte de pie y empezar a orar. Aleluya. Gloria, gloria a tu nombre, Santo poderoso. Ramakatatarabakaya. Y quiero que cierre tus ojos y escuche. No van a poner en pantalla porque quiero que escuche lo que dice Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río límpido de agua de vida. Era resplandeciente como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a cada lado del río, estaba el árbol de la vida, el que produce 12 frutos y da su fruto cada mes. Las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Allí no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en medio de ella y sus siervos lo adorarán. Y verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Y allí no volverá a haber noche. No hará falta la luz de ninguna lámpara ni la luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos. Y estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ya ha enviado a su ángel para que les muestre a sus siervos lo que pronto va a suceder. Vengo pronto. Dichoso el que obedece las palabras proféticas de este libro. Yo, Juan, soy quien vio y oyó estas cosas. Después de verlas y oírlas, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo. Pero él me dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que obedecen las palabras de este libro. Tú adora a Dios. Y también me dijo, no selles las palabras proféticas de este libro porque el tiempo está cerca. No sellas significa que queden abiertas para todos nosotros. Deja que quien sea injusto siga siendo injusto todavía. Que quien sea impuro siga siendo impuro. Quien sea justo, traigo mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los pervertidos, los hechiceros, los que han caído en la inmoralidad sexual, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas que tratan de las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga, que diga, ven. Repite conmigo, ven. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. No abras tus ojos. Oh, Ramakaya Rabashe. Oh, Ramana Mana Mana Makaya Rabarabashia. Moakaya Randaya Barabashe. Urimikia Rabarabashia Makai. Urrana Sanda Rabakia Rabashi Rebeke Yarabaka. Señor, perdónanos porque te dimos la espalda. Señor, perdónanos porque hemos criticado y nos hemos enojado con la vida que nos ha tocado. Perdónanos, Señor, como pueblo, como tu iglesia, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, en esta mañana. Oh Dios, queremos venir, Señor.
Señor, oh Dios, a tu altar. Señor, queremos que tú nos limpies porque hay abundante agua. Hay abundante agua, Señor. Señor, para lavar nuestras ropas, porque queremos que estén sin mancha y sin arruga. Señor, no queremos andar a destiempo y quedarnos, Señor, sino queremos ser hijos avisados. Señor, ayúdanos, Señor, a ser sensatos. Oh, Señor, ayúdanos. Señor, estamos en los últimos tiempos. Queremos estar preparados para ti. Perdona, Señor, perdona la incredulidad. Perdona porque dijimos hasta cuándo. Señor, está sacando topes en tu vida, topes en tu vida. Señor, ayúdanos. Señor, no queremos que nos sorprenda como un ladrón en la noche. Señor, ayuda a levantar a mi esposa, a levantar a mi esposo si está caído, porque los dos nos queremos ir. Oh Señor, gracias por permitirnos, Señor, poder impartir el espíritu de la resurrección, el espíritu de vida, Padre. Oh Dios, ayúdanos. Deja todo atrás. Pacta con Él. Señor, prometo crecer, prometo, Señor, esforzarme. Señor, decido despertarme en el Espíritu. Quiero estar alerta. Oh Dios, oh Dios. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Oh Señor, ayúdanos. Revélanos, Señor, tu venida. Revélanos, Señor. Oh, rabababa, rebebebebe.
el sonido de tu novia, es el sonido de tu iglesia apasionada, fascinada por ti. Ven Jesús, Dile al Señor, ven Jesús, y toma tu lugar. toma tu lugar, Señor. Ven Jesús, a reinar aquí. Ven Jesús, y toma tu lugar. Ven Jesús, a reinar. Un corazón entrelazado, Aleluya. un corazón. Vamos a seguir adorando, pero quiero que si verdaderamente, cierra tus ojos, si verdaderamente vas a pactar con Dios de poder activarte, pasa aquí. Si quieres venir a beber de las aguas, si quieres venir a limpiar tus ropas, pasa acá. Aleluya. Vamos a seguir adorando, amén.